Capítulo 1. El primer suspiro. La campana del convento había marcado la medianoche, y el silencio se extendía como un manto espeso por los pasillos húmedos de piedra. Solo en la celda de Lucía, la más joven de las vírgenes, se escuchaba un murmullo entrecortado, un rezo ahogado que no parecía pertenecer ni a la devoción ni al pecado. Ella se arrodillaba frente al crucifijo, con los labios temblorosos y la mirada fija en los ojos apagados de Cristo. Sus dedos, entrelazados en una súplica desesperada, se apretaban hasta dejar marcas rojas en la piel pálida. El aire olía a incienso rancio y a sudor, y la llama de la vela parpadeaba como si temiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, ocurrió. Una gota oscura se deslizó por el interior de sus muslos, tibia y lenta, como un secreto prohibido derramándose en silencio. Lucía contuvo el aliento, mordiendo su propio rezo. No era dolor lo que la atravesaba, sino una corriente ardiente que confundía su espíritu con la carne. Sangraba, sí, pero el estremecimiento que recorría su cuerpo no era de martirio, sino de un placer tan intenso que la hacía sollozar sin voz. «Señor, perdóname», susurró, pero su voz se quebró en un gemido sofocado. La sangre caía como lágrimas rojas sobre el suelo de piedra, dibujando formas que parecían letras antiguas, palabras que ninguna monja debía pronunciar. El crucifijo, iluminado apenas por la vela, parecía inclinarse sobre ella, observando. Había algo en los ojos de la figura que ya no era madera, un destello, un juicio, o tal vez, un deseo. Lucía sintió que su cuerpo no le pertenecía, que alguien, o algo, rezaba con ella desde adentro. La celda entera parecía vibrar con su respiración. El silencio del convento se volvió cómplice, amplificando cada gemido callado, cada gota de sangre, cada palabra no dicha. Lucía intentaba aferrarse a la oración, pero su voz se transformaba en suspiros húmedos, casi indecentes. En ese instante comprendió una verdad que no podía confesar. Aquello no era una maldición, era una llamada, una invitación, y lo que brotaba de ella, mezclando lo sagrado con lo profano, no era simple sangre, era el eco de un pacto aún no revelado. Cuando la campana volvió a sonar en la Capítulo 2. Las manchas en las sábanas del convento. El amanecer llegó cubriendo el convento con una luz pálida, casi enferma. El canto de los pájaros no lograba romper la densidad del aire que aún guardaba los ecos de la medianoche. Lucía se incorporó lentamente de su lecho, con la túnica pegada a la piel, húmeda de sudor y marcada por sombras rojizas. Había intentado ocultarlas bajo las sábanas, pero la tela blanca no mentía. Los rastros de la noche brillaban como una confesión escrita en carne viva. El chirriar de la puerta la sobresaltó. Sor Magdalena, la encargada de vigilar las celdas, entró sin anunciarse. Sus ojos se posaron de inmediato en el lecho desordenado. Lucía intentó cubrirlo, pero la anciana monja, de mirada dura, ya había visto demasiado. «¿Qué es esto, hija?», preguntó con voz grave, señalando las manchas oscuras que aún no se habían secado. Lucía titubeó, buscando una explicación que no revelara la verdad. Es sangre, madre», murmuró, «una herida, nada más». Pero su voz temblaba, y ese temblor la delató más que cualquier palabra. Sor Magdalena se inclinó, tocó la tela con los dedos huesudos y luego olió discretamente. Arrugó el rostro. Aquello no era sangre de una simple herida. Había algo más, algo que olía a pecado, a secreto, a placer prohibido. La noticia corrió en silencio por los pasillos como un rumor venenoso. En el refectorio, las demás monjas apartaban la vista de Lucía, murmurando plegarias entre dientes. El sacerdote del convento, Padre Esteban, fue llamado para examinar el misterio. Cuando vio la tela manchada, su rostro se endureció, pero sus ojos no pudieron ocultar un destello ambiguo, mezcla de horror y de curiosidad. Esa noche, cuando Lucía volvió a su celda, sintió las paredes respirar. El crucifijo la esperaba con la misma mirada inerte que, sin embargo, parecía más intensa.
Se arrodilló, temblorosa, sabiendo que nada podría detener lo que ocurría en su cuerpo cuando la oración se mezclaba con el silencio. Al cerrar los ojos, el recuerdo de las voces y las miradas la perseguía. ¿Sería pecado lo que vivía, o revelación? El aire se cargó de nuevo, espeso y húmedo, y antes de que pudiera contenerse, otra gota tibia. Capítulo 3. La confesión imposible. El confesionario olía a madera vieja y a incienso consumido. La penumbra lo envolvía todo, salvo una rendija de luz que apenas delineaba la silueta de Lucía. Se arrodilló con las manos temblorosas, apretando el rosario hasta casi incrustarlo en su piel. Frente a ella, tras la celosía, aguardaba el padre Esteban, con la respiración contenida y los ojos clavados en la oscuridad. «Dime, hija, ¿qué pecado oprime tu alma?», preguntó con solemnidad. Lucía abrió los labios, pero ninguna palabra salió, solo un suspiro tembloroso que más parecía un gemido ahogado. El silencio se volvió insoportable, como si el aire en aquel espacio estrecho supiera lo que estaba a punto de confesarse. «Anoche», balbuceó ella, con la voz quebrada, «anoche sangré, pero no de dolor. Fue distinto. Fue como si mi cuerpo rezara de otra forma». El sacerdote frunció el ceño, aunque en sus ojos apareció un brillo que no era de condena, sino de inquietud. «¿Qué quieres decir, Lucía? Habla sin temor». Ella cerró los ojos, recordando la sensación ardiente que había atravesado su vientre, el calor que la había hecho sollozar en silencio frente al crucifijo. «Cuando oro, siento algo que no puedo controlar. No es sufrimiento, Padre, es placer. Un placer que sangra en mí como si Dios me tocara». Las palabras colgaron en el aire, pesadas, indecentes. El padre Esteban tragó saliva, y por un instante, su respiración se volvió más rápida, casi humana, demasiado humana. Eso no puede venir del Altísimo», susurró, como si intentara convencerse a sí mismo. «Es tentación. Es el demonio que te engaña». Pero Lucía lo miró a través de la celosía, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si no es engaño? ¿Y si es él, respondiendo de una forma que no entendemos?». El corazón del sacerdote se agitó. Nunca había escuchado una confesión así, y lo peor, en el fondo de su ser, algo le decía que las palabras de Lucía despertaban un eco que lo quemaba por dentro. La joven se inclinó más cerca, susurrando como si entregara un secreto al oído de un amante invisible. «Padre, cuando me arrodillé». Capítulo 4. El espejo que no mentía. La capilla permanecía desierta aquella tarde, iluminada solo por los últimos rayos del sol que se filtraban a través de los vitrales. El aire estaba impregnado de un silencio espeso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. En un rincón olvidado, cubierto por un paño raído, Lucía descubrió un espejo antiguo, tan alto como un hombre, con el marco ennegrecido por los años y figuras de ángeles tallados que parecían vigilarlo todo con ojos huecos. Movida por una fuerza que no entendía, retiró el paño con manos temblorosas. El cristal estaba opaco, cubierto de polvo, pero reflejaba su figura de rodillas frente al altar. Se acercó lentamente, con el corazón desbocado, como si intuyera que aquel espejo no devolvía imágenes, sino verdades. Cuando estuvo a pocos centímetros, vio algo que la hizo jadear. Su reflejo no mostraba a una virgen pura, de rostro sereno y manos unidas en oración. No, en el cristal aparecía su cuerpo arqueado, el cuello tenso, los labios entreabiertos en un suspiro de éxtasis. Sus muslos estaban manchados de rojo, y en su piel brillaban símbolos que no recordaba haber escrito. Lucía retrocedió con un grito ahogado, pero el espejo no cambió. Allí seguía ella, gimiendo en silencio, sangrando placer como la noche en que todo comenzó. «No, no soy yo», murmuró, pero la imagen respondía con la misma voz, un eco sensual que erizaba el aire. Los ángeles del marco parecían sonreír, deformados por la penumbra, como si se deleitaran con aquel espectáculo prohibido. Lucía cayó de rodillas, llorando. El reflejo también lo hizo.
pero no lloraba, reía entre lágrimas, con una mueca de delicia. «¿Quién eres?», susurró ella, incapaz de apartar la vista. El reflejo levantó un dedo manchado de sangre y lo apoyó en sus labios. Un gesto claro, inconfundible, silencio. Era la orden de un secreto compartido, el pacto que se sellaba cada vez que su cuerpo respondía en oración. De pronto, un portazo resonó en la capilla. Lucía giró la cabeza, aterrada. Creyó estar sola, pero escuchó pasos apresurados que se perdieron por el pasillo. Cuando volvió al espejo, el reflejo ya era el suyo de siempre, pálido, asustado, virgen. Aún así, capítulo 5, los rezos prohibidos. La biblioteca del convento era un lugar al que pocas monjas se atrevían a entrar. El polvo cubría los anaqueles y las sombras parecían vigilar entre los libros olvidados. Lucía había sido enviada allí para copiar salmos antiguos, pero lo que encontró no estaba en la lista de tareas. Un cuaderno encuadernado en cuero, escondido detrás de un misal roto, llamó su atención. El lomo estaba marcado con símbolos extraños, casi borrados, como si alguien hubiera intentado ocultarlos. Al abrirlo, las páginas exhalaron un olor metálico, como sangre seca, y las letras se retorcían ante sus ojos. No era latín común, era algo más primitivo, más visceral. Comenzó a leer en voz baja. Al principio, las palabras parecían plegarias, pero pronto, cada sílaba se le incrustaba en la piel como brasas, haciéndola temblar. Su respiración se aceleró, y un calor desconocido subió desde su vientre hasta su garganta. «In silentio, sanguis et desiderium», murmuró, y sintió como una corriente ardiente le recorría las piernas. El aire en la biblioteca se espesó. Entre las sombras, creyó escuchar suspiros, como si alguien más repitiera las palabras junto a ella. Un coro invisible, hecho de voces femeninas, de gemidos sofocados y cánticos deformados. Lucía cayó de rodillas, incapaz de detenerse. Cada verso arrancaba una gota tibia de su interior, que manchaba la fría piedra del suelo como un sello carnal. De pronto, vio algo en la pared, una figura luminosa, mitad ángel, mitad sombra, que extendía la mano hacia ella. No tenía rostro, solo labios entreabiertos que parecían pronunciar la misma plegaria prohibida. Lucía alargó la suya, temblando, como si un hilo invisible la arrastrara hacia ese contacto. Un gemido escapó de su garganta. No podía distinguir si era dolor, éxtasis o devoción. El manuscrito caído brillaba con un resplandor rojizo, y en sus páginas aparecieron nuevas frases, escritas con su propia sangre. El portazo de la hermana Magdalena rompió el trance. La anciana entró. Capítulo 6, la marca en su piel. El amanecer entró débilmente por la ventana de la celda, pintando de gris las paredes húmedas. Lucía despertó con un sobresalto. Su cuerpo ardía como si hubiera pasado la noche abrasada por un fuego invisible. Cuando apartó la manta, lo vio, en la piel de su vientre, justo debajo de las costillas. Brillaba una marca rojiza. No era una herida abierta, sino un símbolo, dos líneas entrelazadas que parecían latir, como si tuvieran vida propia. El miedo le heló la sangre. Se levantó de golpe y buscó un paño para cubrirlo, pero al hacerlo descubrió otra señal en su muslo, más profunda, semejante a una cruz torcida. Sus dedos la recorrieron temblando y un estremecimiento involuntario la atravesó. Mitad placer, mitad dolor. «No puede ser», susurró, con los ojos húmedos. Intentó rezar, pero cada palabra se transformaba en un suspiro entrecortado. Al mirarse en el pequeño espejo de metal que colgaba junto a la cama, se dio cuenta de que no era la única. En su cuello, apenas visible, una tercera marca se dibujaba como si labios ardientes hubieran besado su piel durante el sueño. Aquellas señales parecían un lenguaje, un mensaje escrito en su carne. Durante el desayuno, Lucía se mantuvo en silencio, temiendo que alguien notara su inquietud, pero Sor Magdalena la observaba con detenimiento, como si supiera más de lo que mostraba.
Cuando se inclinó para servirle agua, murmuró al oído: «El cuerpo nunca miente. Hija, Dios no escribe en sangre, pero otros sí lo hacen». Lucía casi dejó caer el vaso. Sus manos sudaban, y las marcas, ocultas bajo la tela, palpitaban como si respondieran a las palabras de la anciana. Esa noche, incapaz de resistir, volvió a descubrirse frente al espejo secreto de la capilla. Allí, las marcas brillaban con un resplandor tenue, y mientras las observaba, nuevas líneas comenzaron a formarse solas sobre su piel, como si un amante invisible recorriera su cuerpo con un dedo afilado. El dolor era real, pero junto a él brotaba un éxtasis que la hacía morderse los labios hasta sangrar. Cada trazo terminaba en un gemido que no podía contener, un rezo ahogado que parecía alimentar la escritura prohibida. Cuando terminó, todo su torso estaba cubierto de símbolos ardientes, y en el último de ellos, en letras que nadie en el convento debía leer, pudo distinguir un nombre. No era el de Cristo, era otro, un nombre prohibido, marcado en su carne como una firma eterna. Capítulo 7. La tentación del confesor. El padre Esteban llevaba días sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Lucía regresaban a su mente como una letanía imposible de borrar. No es sufrimiento, es placer. El eco de aquella confesión lo perseguía entre las sombras de su celda, haciéndole dudar de todo lo que había predicado durante años. Cuando finalmente se decidió a visitarla, el crepúsculo teñía de rojo las paredes del convento. Lucía lo esperaba en silencio, sentada en el borde de su lecho, con las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía más frágil que nunca, pero había en su mirada un brillo febril que lo desarmaba. «Padre», murmuró ella, levantándose lentamente, «las marcas no desaparecen. Cada noche aparecen nuevas, y con ellas, algo dentro de mí crece». Temblorosa, levantó la manga de su túnica. El sacerdote contuvo la respiración. En su piel blanca, sobre el brazo delgado, se dibujaba un símbolo fresco, aún rojo, como si hubiese sido tallado con fuego. No era una simple herida, era escritura. Palabras que parecían moverse con la sangre que latía bajo su piel. Esteban quiso apartar la mirada, pero no pudo. Algo en aquel símbolo lo atraía con una fuerza indecente, como si lo invitara a descifrarlo con los dedos, con los labios. Tragó saliva. «Hija, esto no es obra de Dios, es tentación, una trampa». Lucía se acercó, tan cerca que su aliento tibio rozó el rostro del confesor. «¿Y si fuera él? ¿Y si Dios me hablara en mi carne, con un idioma que nadie más entiende?» El sacerdote retrocedió un paso, pero sus rodillas flaquearon. La cercanía de Lucía lo envolvía en un perfume extraño, mezcla de incienso, sangre y un dulzor que no debería estar allí. Sintió como la fe se desmoronaba dentro de él, sustituida por una pulsión primitiva. Ella bajó la voz hasta convertirla en un susurro, casi una súplica. «Anoche, mientras rezaba, sentí como si unas manos invisibles me tocaran, como si no estuviera sola. Padre, tengo miedo, pero también lo deseo». El corazón de Esteban golpeaba con violencia. Capítulo 8. El coro de los gemidos. La misa de aquel domingo comenzó como cualquier otra. El padre Esteban, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las noches sin descanso, alzó el cáliz frente al altar. Las monjas se arrodillaron, murmurando plegarias en unísono apagado, pero en medio de aquella solemnidad, Lucía temblaba. El rezo se le escapaba entre los labios como un suspiro demasiado íntimo. Cerró los ojos y, sin querer, recordó el contacto del sacerdote sobre su marca, la sensación ardiente que la había atravesado como un relámpago. Intentó contenerse, pero su voz no obedecía. Y entonces ocurrió. El primer gemido, suave, casi inaudible, se deslizó de su garganta disfrazado de oración. Las hermanas a su lado giraron la cabeza, confusas. Lucía, con las manos entrelazadas, trató de seguir el salmo, pero cada palabra salía rota, acompañada de un jadeo.
El eco llenó la nave de la iglesia, y lo imposible se desató. Otras voces comenzaron a responder. No eran humanas. No pertenecían a las monjas ni al sacerdote. Venían de las paredes, de las vigas, de los vitrales. Era un coro invisible, un murmullo de placer entrelazado con cánticos sagrados. Sanctus, entonó el coro oficial. Ah, respondió, como un eco prohibido, la voz invisible. El padre Esteban se detuvo en seco. El cáliz tembló en sus manos. Sus ojos buscaron a Lucía, y la vio con el rostro iluminado por un resplandor rojizo, los labios húmedos, los párpados entrecerrados como si rezara al mismo tiempo que se entregaba a algo más profundo. Las monjas comenzaron a murmurar en pánico. Algunas se taparon los oídos, otras lloraron, pero el coro de gemidos se intensificó, resonando desde las entrañas del convento, como si 1000 voces femeninas cantaran al unísono un cántico de deseo y devoción. Lucía cayó de rodillas, con lágrimas recorriendo su rostro, y sus manos manchadas de sangre fresca que brotaba sin herida visible. No puedo detenerlo, susurró entre sollozos. Él reza conmigo. Él reza dentro de mí. El padre Esteban golpeó el altar con desesperación. Sí. Capítulo 9. El pacto escondido en los muros. Las noches en el convento ya no eran de silencio. Después de la misa maldita, los corredores susurraban como si las piedras hubieran aprendido a gemir. Lucía caminaba con un candil en la mano, buscando respuestas que no encontraba en las oraciones ni en las miradas acusadoras de las hermanas. Algo la llamaba, una voz muda que la arrastraba hacia los cimientos más antiguos del convento. Llegó a la sala de archivos, un cuarto estrecho y húmedo donde los muros estaban cubiertos por capas de cal y olvido. Allí, el aire olía a encierro y a hierro oxidado, movida por un impulso inexplicable. Lucía apoyó la palma en la pared más oscura. El muro estaba tibio, como si latiera bajo la piedra. De pronto, una grieta se abrió, dejando caer trozos de polvo seco. Dentro del hueco oculto descansaba un manuscrito envuelto en telas ennegrecidas. Sus dedos temblaron al desplegarlo. Era un pergamino cubierto de símbolos similares a los que ardían en su piel cada amanecer. Al leer, el mundo se detuvo. Las líneas hablaban de vírgenes elegidas, cuerpos convertidos en templos vivos para un pacto ancestral, unirse al Creador no solo con el alma, sino con la carne. Decía que la sangre derramada en silencio no era castigo, sino la señal del despertar, que cada gemido era un rezo y cada mancha, una ofrenda. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras parecían escritas para ella, como si siglos atrás alguien hubiera descrito su destino. En el borde del manuscrito había nombres, vírgenes muertas hacía mucho, y entre ellos, uno sin terminar. Un espacio vacío, aguardando a ser llenado. Un ruido la hizo girar. Tras la puerta entreabierta, creyó ver una sombra alargada. Se acercó con el corazón desbocado, pero no había nadie. Solo un murmullo que vibraba entre las piedras. No temas, Lucía, ya eres parte del pacto. Ella cayó de rodillas, abrazando el manuscrito contra su pecho. Sentía terror, pero también una atracción febril. Sabía que aquel escrito no debía existir, que revelarlo sería condenar al convento entero. Sin embargo, dentro de sí misma, una certeza crecía como una llama indomable. No era víctima de una maldición, era la heredera de un designio. Esa noche, capítulo 10, la visita del ángel corrupto. La noche cayó espesa sobre el convento, como un manto de ceniza. Lucía apenas podía respirar. El pergamino aún ardía bajo su almohada, escribiendo su nombre con tinta de sangre que nunca se secaba. Cerró los ojos, intentando entregarse al sueño, pero el silencio se quebró con un susurro que no venía de este mundo. Una luz rojiza, tenue, se filtró por las rendijas de su celda. No era el brillo de una vela ni el reflejo de la luna. Era un resplandor extraño, palpitante, como si alguien hubiera encendido un fuego vivo en el aire. Lucía se incorporó, y lo vio, en el centro de la habitación.
Una figura emergía lentamente. Tenía alas, pero no eran blancas, estaban manchadas de sombras, como plumas arrancadas de un cuervo y bañadas en sangre. Su cuerpo era luminoso y oscuro a la vez, mitad ángel, mitad herida. Donde debía haber un rostro, solo había labios entreabiertos que parecían pronunciar su nombre sin voz. Lucía quiso gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. La figura se acercó, y con cada paso, las paredes de la celda se estremecían. El aire se volvió denso, cargado de un aroma dulce y metálico, mezcla de incienso y carne. ¿Quién eres?, susurró ella, con las manos temblando. La criatura inclinó la cabeza, y en su mente estalló una respuesta sin palabras: soy quien reza contigo. Soy el eco de tu sangre. Una mano luminosa se extendió hacia ella. Lucía, aterrada y fascinada, no pudo resistirse. Cuando el ángel corrupto rozó su piel, las marcas ardieron como brasas encendidas. Un torrente de calor la atravesó, arrancándole un gemido que parecía una plegaria rota. El contacto no fue casto ni sagrado, fue ardiente, húmedo, como un beso invisible que la envolvía desde dentro. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, jadeando. Cada caricia invisible era un rezo que se escribía en su carne, un pacto que se profundizaba con cada gota de sangre derramada. Lucía abrió los ojos y lo vio inclinarse sobre ella, como si la reclamara. En las alas oscuras brillaban símbolos que reconocía, los mismos que cada amanecer. Capítulo 11. El escándalo del convento. El amanecer no trajo paz. Tras la visita del ángel corrupto, Lucía despertó con la piel ardiente, cubierta de símbolos frescos que aún goteaban sangre. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar las sábanas, pero sabía que era inútil. El secreto ya no podía ocultarse mucho más. En el refectorio, las miradas se clavaban en ella. Algunas monjas rezaban en silencio, otras murmuraban palabras de miedo. Sor Magdalena, rígida como un muro de piedra, la observaba sin apartar los ojos, como si esperara que la joven cayera muerta en cualquier momento. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante la oración matutina, un grito desgarró el silencio. Sor Clara, la más devota, se llevó las manos al vientre. La sangre comenzó a deslizarse por sus muslos, manchando el hábito blanco. Cayó de rodillas, sollozando, pero sus lágrimas estaban acompañadas por un gemido extraño, un sonido que no parecía de dolor. El coro de voces se quebró, el pánico se propagó como fuego, una tras otra. Otras monjas empezaron a estremecerse, a respirar entrecortadamente, a sentir en sus cuerpos algo que jamás habían conocido. En cuestión de minutos, el convento entero se convirtió en un lamento colectivo, mezcla de plegarias rotas y suspiros prohibidos. Lucía, de pie entre ellas, comprendió lo que pasaba. No era la única. Lo que había despertado en ella se había extendido como una enfermedad sagrada, un contagio invisible que se alimentaba de la fe y la carne. El padre Esteban irrumpió en la capilla con el rostro desencajado. Lo que vio lo dejó sin aliento, decenas de vírgenes llorando y sangrando al unísono, sus voces formando un cántico perverso que retumbaba contra los muros. «¡Basta!», gritó, golpeando el altar. «Esto es obra del demonio», pero sus palabras se perdieron entre el coro de gemidos. Lucía lo miró desde el centro, con lágrimas en los ojos y la voz temblando. «No, padre, esto es la prueba de que Él está con nosotras». El sacerdote dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver que en las paredes del convento, como si la piedra sangrara, comenzaban a dibujarse los mismos símbolos que ardían en la piel de Lucía. Las monjas gritaban, rezaban, se estremecían, y en medio de aquel caos, Lucía levantó los brazos, manchados de rojo, como si abrazara el destino que ya no podía evitar. El escándalo del convento. Capítulo 12. La traición del sacerdote. El convento entero estaba sumido en un murmullo enfermizo. Los muros sudaban símbolos rojos. Las monjas se retorcían en oraciones entrecortadas. Y el aire olía a incienso podrido y a carne.
El padre Esteban caminaba por el pasillo central de la capilla con el crucifijo en alto, los ojos desorbitados y los labios murmurando fórmulas de exorcismo. «Retrocede, espíritu impuro», gritó, mientras el coro invisible respondía con un gemido que estremeció las vigas. Lucía lo observaba de rodillas, con lágrimas en los ojos y la piel marcada como un libro abierto. Su voz apenas era un susurro. «Padre, no es el demonio, es Dios que nos reclama». Pero Esteban no escuchaba. El crucifijo temblaba en sus manos sudorosas. Comenzó a rociar agua bendita sobre ella, y cada gota que tocaba su piel ardía como fuego, arrancándole un gemido que sonaba más a éxtasis que a sufrimiento. Las demás monjas cayeron al suelo, contagiadas por la misma reacción. El exorcismo, en lugar de purificar, intensificaba el fenómeno. El convento se convirtió en un lamento coral, una sinfonía de voces desgarradas que confundía lo sagrado con lo erótico. Esteban retrocedió, horrorizado, pero en su interior algo se quebró. Cada vez que la escuchaba gemir, su fe se debilitaba. Cada vez que veía la sangre resbalar por sus muslos, un deseo inconfesable lo devoraba. De pronto, Lucía alzó la vista y sus ojos se encontraron. Entre sollozos, sus labios pronunciaron las palabras que sellaron su caída. «Padre, si me condeno, no me condenes sola». El sacerdote dejó caer el crucifijo. Su respiración se volvió agitada. Sus manos temblaban como las de un hombre febril. Dio un paso hacia ella, después otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo marcado. Intentó levantar la cruz de nuevo, pero fue inútil. El deseo lo había vencido. Se inclinó, y sus dedos rozaron la piel de Lucía, justo donde ardían los símbolos. Al hacerlo, una oleada lo atravesó, un placer culpable que lo hizo gritar como si estuviera poseído. El exorcismo se había convertido en unión. La traición estaba consumada. Las monjas, en trance, comenzaron a repetir el nombre del sacerdote entre plegarias rotas. El convento entero ardía en una fiebre de carne y fe, y en el centro, Esteban y Lucía, unidos en un acto prohibido que se llama. Capítulo 13. El silencio que gritaba. El convento había dejado de ser un lugar de recogimiento. Los muros rezumaban humedad y símbolos rojos. Las lámparas de aceite parpadeaban como si temieran presenciar lo que ocurría dentro, y el aire estaba impregnado de un olor a incienso mezclado con sangre. Lucía despertó en su celda con el cuerpo tembloroso. Había soñado, o tal vez no era un sueño, con labios invisibles recorriendo su piel y voces que la llamaban desde los muros. Al abrir los ojos, el silencio del convento la envolvía, pero no era un silencio puro, era un silencio vivo, cargado, que latía como un corazón a punto de estallar. Se levantó, descalza, y caminó hacia la capilla. Allí encontró a las monjas de rodillas, murmurando oraciones rotas. Sus rostros estaban pálidos, sus hábitos manchados, y de sus bocas se escapaban suspiros que confundían devoción y deseo. Lucía sintió un escalofrío. Aquel coro ya no era solo de voces humanas. Al arrodillarse, el silencio explotó. Un grito sordo emergió de las piedras. Un rugido hecho de gemidos y plegarias superpuestas. El convento entero vibró como un cuerpo convulsionando, y las imágenes de los santos temblaron en sus altares. Lucía presionó sus manos contra el pecho, y la sangre comenzó a brotarle sola, sin herida visible, empapando su túnica. Cada gota que caía al suelo se convertía en un eco, un suspiro, un lamento, un gemido multiplicado. En cuestión de minutos, el templo se convirtió en un clamor colectivo imposible de callar. El padre Esteban entró corriendo, con el crucifijo en alto, pero al escuchar aquel estruendo quedó paralizado. Era como si 1000 voces invisibles lo empujaran contra el suelo. Tapó sus oídos, pero era inútil. El grito estaba dentro de él, en su pecho, en su carne. Lucía, en el centro de la capilla, levantó los brazos manchados de rojo. Su voz se alzó sobre el caos, pero no como súplica, como mandato. No más silencio. Que todos oigan, que todos sientan.
Las monjas cayeron postradas, gimiendo al unísono. El padre Esteban lloraba, desgarrado entre la fe y la condena, mientras su propio cuerpo respondía al llamado, y el convento, que alguna vez había sido un refugio de oración, se convirtió en un templo de voces ardientes. El silencio, ese silencio sagrado que lo protegía todo, había gritado por fin, y ya nadie podría callarlo. Capítulo 14. El sacrificio marcado. El convento estaba en ruinas espirituales, no por las piedras ni por los muros, sino por las almas desgarradas que vagaban como espectros entre pasillos húmedos. Las monjas ya no eran las mismas, rezaban con voces entrecortadas, sangraban en silencio y gemían como si la fe se hubiera convertido en un ritual de carne. Lucía, en medio de la capilla, apenas podía sostenerse. Las marcas en su piel habían crecido hasta cubrirle casi todo el cuerpo, formando un lenguaje que latía con cada respiración. Esa noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas, abrió de nuevo el pergamino oculto, y allí, con letras que parecían escritas con fuego vivo, leyó lo que jamás debió leer. Para que el pacto sea completo, una virgen deberá ofrecer su vida en sangre y placer. Solo así la unión quedará sellada y el nombre prohibido se levantará entre los muros. Lucía dejó caer el manuscrito, temblando. Todo el camino recorrido, los gemidos en las noches, la visita del ángel corrupto, la traición del sacerdote, había conducido a ese punto. El sacrificio no era una metáfora, era real, y alguien debía morir. El padre Esteban irrumpió entonces, con el rostro desencajado. Traía en las manos un cuchillo ritual hallado en la sacristía, como si el mismo convento lo hubiera puesto en su camino. Hija, esto debe terminar, la sangre debe ofrecerse, o todos seremos arrastrados al abismo. Lucía lo miró con lágrimas, pero en sus ojos brillaba algo más que miedo, una extraña aceptación. ¿Y si soy yo, padre?, susurró, con voz quebrada. ¿Y si yo fui elegida desde el principio? Las monjas, reunidas en torno a ellos, comenzaron a cantar en un idioma incomprensible, con voces agudas que atravesaban el aire como cuchillas. El suelo vibraba, las imágenes de los santos se inclinaban, y del crucifijo caían gotas oscuras que no eran de madera, sino de carne. El sacerdote levantó el cuchillo, dudando. Su mano temblaba entre la devoción y el deseo. Podía clavar la hoja en el pecho de Lucía y tal vez romper el pacto, o completarlo. Lucía cerró los ojos, extendió los brazos y dejó que la túnica cayera a sus pies. Su cuerpo marcado brillaba como un altar viviente, cada símbolo palpitando con la promesa del sacrificio. Hazlo, padre, pero recuerda, no todo sacrificio es muerte, a veces es entrega. El canto de las monjas alcanzó un clímax ensordecedor. El capítulo 15, el último gemido sagrado. El cuchillo descendió con la fuerza de una sentencia, pero en el instante en que la hoja rozó la piel de Lucía, un estallido de luz inundó la capilla. No era la claridad del cielo, ni el fuego del infierno, era una mezcla de ambos. Un resplandor sangriento que hizo temblar los vitrales hasta quebrarlos. Las monjas gritaron, cayendo de rodillas, mientras de sus bocas brotaban cánticos y gemidos al mismo tiempo. El padre Esteban, con la mano aún aferrada al cuchillo, sintió como sus brazos se paralizaban. No podía matarla, o tal vez nunca se trataba de matarla. Lucía, en cambio, no gritó. Abrió los ojos con un brillo febril y dejó escapar un suspiro que resonó más fuerte que todos los cánticos del convento. Ese gemido se expandió como un trueno, sacudiendo los muros, arrancando las cruces de sus clavos y haciendo caer las imágenes de los santos al suelo. La sangre brotó de sus marcas, bañando la piedra del altar, pero en lugar de formar charcos, se elevó en el aire, como hilos rojos que escribían en el techo símbolos que ardían con vida propia. Cada gota se transformaba en palabra, cada palabra en lamento, cada lamento en placer divino. El convento entero comenzó a resquebrajarse.
Las paredes vibraban como si dentro de ellas hubiera corazones latiendo. Los vitrales explotaban en pedazos. Y el viento nocturno traía consigo un coro invisible. Miles de voces que repetían su nombre: Lucía. Lucía. El padre Esteban cayó al suelo, llorando, incapaz de distinguir si sus lágrimas eran de arrepentimiento o de deseo. Había perdido su fe, había perdido su pureza, y ahora comprendía que la joven nunca fue víctima, sino elegida. Lucía, de pie en medio del altar, con el cuerpo desnudo cubierto de sangre luminosa, levantó los brazos hacia el crucifijo, y lo imposible ocurrió: los labios de Cristo, rígidos durante siglos, se abrieron apenas, dejando escapar un suspiro que se confundió con el suyo. El último gemido sagrado resonó entonces, un clamor que no fue humano ni divino, sino ambas cosas. El suelo se partió bajo sus pies, el convento se derrumbó en un clímax de piedra, fuego y voces. Cuando todo cesó, solo quedó silencio, un silencio absoluto. Nadie supo si aquello fue castigo o liberación. Nadie volvió a hablar del convento, pero en las noches más oscuras, quienes pasan cerca de las ruinas juran escuchar un murmullo entre el viento, suspiros ahogados, gemidos de plegaria, y un nombre que aún late en las piedras: Lucía. Epílogo: el testigo en las ruinas. Han pasado años desde aquella noche. El convento ya no existe, solo quedan muros desmoronados cubiertos de hiedra, pasillos hundidos bajo la tierra y un altar fracturado donde aún se siente un calor que no debería estar allí. Yo era novicio entonces, demasiado joven para entender lo que presencié, demasiado cobarde para haber huido con el resto. Esa noche me escondí entre las sombras del claustro, y lo vi todo. Vi cómo las monjas caían en trance, cómo el padre Esteban gritaba desgarrado, cómo Lucía se erguía en el altar como una llama viva, y escuché aquel gemido final. Un sonido tan poderoso que aún vibra en mis huesos cuando cierro los ojos. El convento se derrumbó sobre sí mismo, pero yo logré escapar por una grieta en el muro. Cuando volví, días después, no encontré cuerpos. No quedaba rastro humano, salvo manchas secas en la piedra, como si la sangre se hubiera convertido en escritura. Desde entonces, las ruinas están malditas. Los campesinos no se acercan. Dicen que, al caer la medianoche, se escuchan cánticos imposibles, un coro de voces femeninas mezcladas con suspiros que no pertenecen a este mundo. Algunos juran haber visto figuras blancas entre los escombros, arrodilladas, con rostros cubiertos de lágrimas y sonrisas. Yo lo sé, no son fantasmas. Son ecos, ecos de un pacto sellado en carne y placer, que nunca fue roto. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho su nombre: Lucía, no con dolor, no con condena, sino con una devoción que hiela la sangre y al mismo tiempo enciende la carne. Quizá aquel convento no cayó, quizá solo se transformó, y quizá, cada vez que alguien reza en silencio y su voz se quiebra en un suspiro, Lucía sigue allí, respondiendo desde las ruinas, sangrando placer por todos los que aún creen. Yo lo sé, porque cada noche, cuando me arrodillo a rezar, siento que no estoy solo.